¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, esta y todas las noches, como siempre, para nosotros es un gran gusto que estás acá con nosotros y que estemos contigo. ¿Cómo te va, mi querido hermano, mi querida hermana? Gracias por vernos y acompañarnos en este lunes 24 de mayo del año 2021. Y como siempre, es un gran gusto tenerte por acá. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos hacen favor de ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, a quien saludamos por aquí, a quienes nos ven a través de nuestro canal de Facebook, a quienes saludamos por acá también, buenas noches, y por nuestra página web también, buenas noches, un gusto saludarles. Bueno, como todos los lunes, ¿verdad? Tenemos esta gran bendición que el día de hoy está, como siempre, el Padre Barajas, a quien saludamos. Padre Barajas, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén bien. Con el gusto de saludarle, Padre. Y bueno, pues listo, Padre, para comenzar. Cámaras y micrófonos con usted, por favor. Adelante, Padre. No, pues primero les saludo. Adelante. Espero que todos estén muy bien y vamos a dedicar este tiempo a ver la acción del Espíritu Santo en el matrimonio. Yo les invito a los luchadores y las luchadoras, a los pródigos y pródigas y a todas las personas que nos hacen favor de escuchar, pues que pongamos atención. Bueno, primero quiero decirles que Luigi y María Quattrocchi fueron los primeros esposos beatificados conjuntamente como matrimonio. Entonces están enterrados en el santuario dedicado a la advocación del Señor del Divino Amor o del Espíritu Santo. Ellos vivieron con un solo corazón, entendiendo que el matrimonio es una comunión de vida entre el hombre y la mujer, siguiendo la imagen de Dios uno y trino. Esto mismo es lo que descubrimos si observamos el relato de la creación del hombre y de la mujer a la luz de la revelación de la Trinidad. Con el prisma trinitario, dice el libro del Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Revela por fin su completo significado. La semejanza consiste en esto: Dios es amor y el amor exige comunión, intercambio interpersonal, requiere que haya un tú y un yo. No existe amor que no sea amor por alguien. Donde no hay más, es que está teniendo aquí fallas Sí, Padre. la máquina. Ya ven que luego les da flojera trabajar horas extras. Más cuando ya es tarde. Entonces, el amor exige comunión, común unión, ¿no? Entonces, no puede haber matrimonio si no hay común unión. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo eso. Es decir, ¿por qué? Porque le damos como mucha importancia a muchas cosas que no lo tienen, pero en realidad no se lo damos a lo que sí lo tiene. Y entonces, pues allí empieza el problema, es decir, el Espíritu Santo es el que hace que haya comunión entre los esposos. Cuando la persona, ya sea él o ella, se aleja de esta gran verdad, pues entonces nuestro problema comienza a ser todavía más difícil la situación, ¿no? Entonces requiere un intercambio interpersonal, es decir, entre personas. Requiere que haya un yo y un tú. No existe amor que no sea amor por alguien. Donde no hay más que un sujeto,
No puede haber amor sino egoísmo. El Dios revelado por Jesucristo, siendo amor, es único y solo, pero no es solitario, es uno y trino. En él coexisten la unidad y la distinción, la unidad de naturaleza, de voluntad, de intención y la distinción de características de personas, ¿no? Es lo que en una predicación el cardenal Raniero Cantalamessa a la curia, ¿no? Citando también el matrimonio y la familia en la Gaudium et Spes. Entonces, el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia, encontramos el significado trinitario del matrimonio cristiano, pues dos personas que reciben el sacramento del matrimonio reproducen algo de lo que ocurre en la Trinidad. Como continúa diciendo el cardenal Cantalamessa, en la Trinidad, dos personas, el Padre y el Hijo amándose, producen, exhalan el Espíritu, que es amor que les une. En esto precisamente el matrimonio cristiano es imagen de Dios. Marido y mujer son en efecto una sola carne, un solo corazón, una sola alma, aún en la diferencia de sexo y de personalidad. Ellos reconcilian, es decir, el esposo y la esposa, reconcilian unidad y diversidad. Por eso se ha definido el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la primera persona plural, el nosotros divino. En este sentido, el matrimonio es el reconocimiento humilde que nos bastamos a nosotros, que no nos bastamos a nosotros mismos, sino que necesitamos el ser del otro que nos complete. El hombre, al estar creado imagen y semejanza de Dios, que es amor, está llamado igualmente al amor, y eso exige una comunión. Del mismo modo, Jesús no se limitó a revelarnos la centralidad de su mensaje diciendo: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, sino que es en Pentecostés, infunde mediante su Espíritu ese amor en los corazones de sus discípulos, entregándose él mismo como don supremo, en el misterio de la inhabitación por la gracia. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones en virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado, y este amor tiene razón de don primero, como decía Santo Tomás. Por él se dan todos los demás dones. Cuando amamos a alguien, lo primero que le concedemos es el amor. Por eso, podríamos decir que vivir bajo la gracia, gobernados por el Espíritu, es vivir enamorados, o sea, transformados por el amor. Los cónyuges cristianos son templos del Espíritu Santo y se van configurando a imagen de Dios a medida que obra en ellos el Espíritu del Señor. De hecho, el término cristiano deriva de la palabra Christos, que en griego significa ungido. Los esposos cristianos han sido ungidos a imitación de Cristo, el ungido por excelencia por el Espíritu Santo. Por eso las personas que han recibido el sacramento del matrimonio tienen un carisma especial, que es una manifestación particular del Espíritu para su aprovechamiento personal y para la unidad común. Pueden leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 12, verso 7. De ahí la responsabilidad de poner al servicio de los demás los dones recibidos, redescubriendo la grandeza y viviéndolos en plenitud. Ahora, los efectos del Espíritu Santo en la vida matrimonial. El Papa San Juan Pablo II ilumina con sus meditaciones sobre la teología del cuerpo el recordatorio que nos hace San Pablo,
que el matrimonio está llamado a vivir según el Espíritu. Y dice el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios y que por tanto no se pertenecen? De esto se sigue que el Espíritu Santo que habita en el hombre es la causa de la dignidad del cuerpo otorgada tras la redención operada en Cristo. Es en este don que significa a cada uno de los hombres, el cristiano recibe nuevamente su propio ser como don de Dios. Es difícil expresar de manera más concreta lo que comporta para cada uno de los creyentes el misterio de la encarnación. El hecho de que el cuerpo humano venga a ser en Jesucristo cuerpo de Dios hombre, logra por este motivo en cada uno de los hombres y mujeres una nueva elevación sobrenatural que cada cristiano debe tener en cuenta en su comportamiento respecto al propio cuerpo y evidentemente respecto al cuerpo del otro. El hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. La redención del cuerpo comporta la institución en Cristo y por Cristo de una nueva medida de la santidad del cuerpo. A esta santidad precisamente se refiere el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos 3 al 5, cuando habla de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. No sé si hay alguna pregunta o le seguimos. Padre, una pregunta, dice, Padre, buenas noches. Si Cristo es ser ungido, ¿a partir de qué momento es Jesús y aquí a partir de qué momento es Jesucristo? Bueno, Jesucristo siempre fue el ungido de Dios, el enviado de Dios para salvarnos a nosotros. Es decir, desde que se encarnó es el ungido. Hasta que muere en la cruz y resucita sigue siendo el ungido. Es decir, en una manera de hablar se le da el nombre de Jesús desde que nace hasta que muere. Una vez que resucita en adelante es el nombre de Jesucristo. Pero él siempre fue ungido, es decir, fue el enviado de Dios. No sé si quedó claro. Muy claro, Padre, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa o le seguimos? Le seguimos, Padre, todavía no hay preguntas. Bueno, en la vida cotidiana de un matrimonio, el hombre debe sacar del misterio de la redención el cuerpo, la inspiración y la fuerza para superar el mal, que está adormecido en él bajo la forma de concupiscencia. El hombre y la mujer, unidos en matrimonio, han de iniciar cada día la aventura de la indisoluble unión de esa alianza que ha establecido entre ellos. Lo dijo San Juan Pablo II en la audiencia general del 11 de febrero del 81. En virtud del misterio de la redención, corresponde pues al matrimonio un don particular, o sea, la gracia. Esta verdad determina además el carácter del matrimonio como uno de los sacramentos de la Iglesia. Los que como esposos se unen de manera que en cierto sentido se hacen una sola carne, están llamados también a su vez mediante el sacramento a una vida según el Espíritu, capaz de corresponder al don recibido en el sacramento. En virtud de ese don, llevando como esposos una vida según el Espíritu, son capaces de volver a descubrir la gratificación particular de la que han sido hechos partícipes. En la medida en que la concupiscencia ofusca el horizonte de la visual interior, quita a los corazones la limpieza de deseo y aspiraciones. Del mismo modo, la vida según el Espíritu, o sea, según la gracia del sacramento del matrimonio, permite al hombre y a la mujer volver a encontrar la verdadera libertad del don, unida a la conciencia del sentido nupcial del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Lo dijo San Juan Pablo II
en la audiencia general del 1 de diciembre del 82. Por ello, la redención del cuerpo tiene una importancia esencial para la esperanza. El matrimonio como sacramento sirve inmutablemente para que el hombre, el varón y la mujer, dominando la concupiscencia, cumpla la voluntad de Dios. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De este modo, el matrimonio, como realidad temporal, vivido según la voluntad de Dios, realiza un papel esencial para la realidad atemporal de la vida eterna. Entonces, uno de los dones del Espíritu Santo que deben pedir siempre los esposos es el del consejo, por el que se ayuda al matrimonio a evaluar las situaciones, a orientar sus decisiones, no solo en base a criterios de prudencia humana, sino también a la luz de los principios sobrenaturales de la fe. El principal y fundamental discernimiento de los espíritus es el que permite distinguir. Dice el texto de 1 Corintios 2:12, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se diferencia del espíritu del mundo. Y este discernimiento es importante en la espiritualidad conyugal porque presenta todas las cuestiones a Dios y espera en oración conjunta del esposo y la esposa su respuesta. Así, el juicio del matrimonio siempre será justo, porque no busca su propia voluntad, sino la voluntad de quien les ha creado. El Espíritu Santo será él mismo la voluntad sustancial de Dios manifestada en el alma común de los esposos, que guía, permitiéndoles devolver el poder de sus vidas a Dios. Por todo lo que hemos visto anteriormente, sabemos que el Espíritu Santo es en la Trinidad el donarse recíproco del Padre y del Hijo, el don hecho persona, pero no en un acto puntual o pasajero, sino en un estado permanente. De allí que el matrimonio es el sacramento del don estable y recíproco de los esposos que hacen de sí mismos del uno al otro. Donde está el Espíritu Santo, renace la capacidad de volverse don, opera la gracia del estado del matrimonio, que les permite descubrir y redescubrir la alegría y la belleza de vivir juntos. Este mismo espíritu es el que mueve a los cónyuges a las obras buenas, les purifica de sus pecados, enciende en ellos la lucidez de la fe, levanta sus corazones a la esperanza, les capacita para amar, llena de gozo y alegría sus almas, les concede ser libres en el mundo que los rodea y hace posible en ellos la oración. Entonces, fíjese, si enumeramos algunos de los bienes o de los dones que el Espíritu Santo regala al matrimonio, les purifica de sus pecados, ¿no? Los mueve a las buenas obras, enciende en ellos la lucidez de la fe, levanta sus corazones a la esperanza, les capacita para amar, llena de gozo y alegría sus almas, les concede ser libres en el mundo que les rodea y hace posible en ellos la oración. Entonces fíjese, esos 8 regalos regala el Espíritu Santo a los esposos. No sé si tomaron nota, no hay ninguna pregunta, ¿le seguimos? No hay ninguna pregunta todavía. Padre, ¿puede repetirlos? Los 8 son importantísimos, pues. A ver, primero, mueve a los cónyuges a realizar buenas obras. 2, les purifica de sus pecados. 3,
Enciende en ellos la lucidez de la fe. 4. Levanta sus corazones a la esperanza. 5. Les capacita para amar. 6. Llena de gozo y alegría sus almas. 7. Les concede ser libres en el mundo que los rodea. Y 8. Hace posible en ellos la oración. ¿Cómo ve? No, pues, luego se ve que en muchos casos no hay estos dones, ¿verdad, padre? Lo que pasa es que esos dones están ahí, No los pero tomamos, padre. la pareja no los ha descubierto. Eso. ¿Cómo se descubrirían, padre? Cuando las personas, ¿verdad? En este caso, cuando las parejas quieran poner en práctica su fe, ¿no? Para esto pueden leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14. Porque el Espíritu de Dios forma el matrimonio, lo vivifica, lo mueve siempre y en todo. La unión y la comunión matrimonial es un organismo vivo, porque Dios es amor. Y Juan 4:14 dice, Espíritu de vida o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna. Cuando dos personas contraen el sacramento del matrimonio, cuando les colocan el lazo, una de las oraciones que el sacerdote dice es, envía sobre ellos el don de tu Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está ahí, pero las personas o no se han dado cuenta, o como están tan metidos en sus pleitos cotidianos, en sus diferencias, no hacen lo posible pues, por buscar la unión y la comunión. ¿Cómo ve usted? No, pues muy interesante, padre. Muy sencillo realmente de hacer para poderlos obtener, ¿verdad? Pero también yo creo que muchas veces es desconocimiento y querer hacerlo, ¿no? Realmente pues entrar y practicar la fe que debemos de tener, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces, por el impulso suave y eficaz de la gracia interior, el Espíritu Santo produce día a día la fidelidad y fecundidad de los matrimonios. Les otorga la castidad, la fuerza, la sabiduría, la prudencia y la fidelidad perseverante. Así que nomás tome nota, ¿va? Es decir, en la medida que invoquemos la acción del Espíritu Santo en la pareja, día a día produce fidelidad y fecundidad en el matrimonio. Eso es lo primero. Lo segundo, les otorga la castidad. 3, la fuerza. 4, la sabiduría. 5, la prudencia. 6, la fidelidad perseverante. Es que a veces en la vida matrimonial se vive de una manera muy, ¿cómo le dijera yo?, demasiado estereotipada o externa. Y solo cuenta a veces la discusión. Por eso, si no invoca la pareja unida en comunión, la acción del Espíritu Santo, pues entonces la fidelidad va disminuyendo, la fecundidad, la castidad, la fuerza, la sabiduría, la prudencia, porque ya se enfrascan en un pleito constante, ¿no? Entonces, es que más bien yo creo que el Espíritu Santo está en ellos, pero si no lo invocamos, si no lo hacemos consciente, si no lo llamamos, pues ¿cómo pretendemos que nos escuche o que nos ayude, ¿no? Claro. Ahora, el Espíritu Santo es quien produce la santidad en los esposos. Por ello, el Espíritu Santo es el especialista en las enfermedades del matrimonio. El Espíritu Santo unifica a la pareja,
De manera que todo lo que genere división en esa unidad es pecado directamente cometido contra el Espíritu Santo. Quisiera detenerme aquí un poco, que recordamos ese texto bíblico de San Mateo donde Jesús dice que todos los pecados se nos perdonarán, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se perdonará. Ese blasfemar contra el Espíritu Santo no es que digamos palabrotas, no. Es que nosotros mismos nos encerramos en nuestro egoísmo o nos encerramos en nuestra soberbia y no permitimos que el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, se haga manifiesto en la vida, en la pareja de los esposos, ¿no? Y entonces, pues todo lo que genera división a la unidad y comunión que el Espíritu Santo es su trabajo, pues entonces estamos cometiendo un pecado contra el Espíritu. ¿Por qué? Pues porque no le hacemos ningún caso, ¿no? ¿No hay preguntas? Sí, padre. La siguiente pregunta es de Yadira. Dice, padre, ¿cómo guiar a mi esposo cuando me dice que necesita de Dios y que quiere confesarse, ir a misa y comulgar? Él dice que tiene 6 meses sintiendo un vacío en su corazón, pero que cada vez es más. Bueno, si el esposo está en esta buena disponibilidad, hay que responderle con lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice, recibido el Espíritu de Dios para que conozcan los dones que Dios les ha concedido. Es decir, Dios quiere que los esposos sean conscientes de la presencia de estos dones que han recibido desde el día en que contrajeron matrimonio. No ha venido para que vivan en la ignorancia o en el olvido de su amorosa presencia. Por el contrario, el matrimonio ha recibido el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que conozcan los dones que Dios les ha concedido, consagrando a sus miembros como templos vivos, como templos suyos con la más alta dignidad existente. Esta persona que hace la pregunta, simplemente hay que acercarnos a Dios. Y la mejor forma de acercarnos a Dios es a través de María. María es la esposa del Espíritu Santo. Hay que suplicarle confiadamente a la Virgen que nos conceda la gracia que necesitamos, y en especial la gracia que necesita el esposo o la esposa, porque la Virgen es la tesorera de los dones divinos. En ella se manifiesta la fecundidad del Espíritu Santo, pues lo revela como Señor y dador de vida, que ilumine nuestros entendimientos de manera que sigamos siempre el camino del bien y cuando Dios nos llame a su presencia, nos abra las puertas del cielo, ¿no? Entonces, no sé si vaya quedando hasta ahí. Sí, padre, muy claro. Vamos con la otra pregunta, padre. Sí, ¿cómo no? Dice Gaby Hernández, padre, ¿podemos invocar la infusión del Espíritu Santo aunque no se viva con el cónyuge? Se puede, claro que se puede. El problema aquí es de que lo mejor sería en pareja, porque el matrimonio es de dos. Estamos hablando de las personas que sí han recibido este sacramento y que no han descubierto todo lo que han recibido, ¿no? Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del sacramento del matrimonio, en el número 1061 dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. Que ya lo habíamos visto en el canon 1055, párrafo primero del Código de Derecho. Ahora, ¿cuál es el matrimonio en el plan de Dios?
Ojalá que tengan por ahí algo para anotar los textos bíblicos y ya después con mucha más calma los lean. Sí, padre. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Pueden leer el libro del Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. O bien en el Apocalipsis 19, verso 7. De un extremo al otro de la Escritura, habla del matrimonio, de su misterio, de su institución, del sentido que Dios le dio de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Pueden leer 1 Corintios, capítulo 7, verso 39. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Pueden leer Efesios, capítulo 5, versos 31 al 32. Entonces, allí, en esos textos bíblicos, podemos ver el matrimonio en el plan de Dios, qué importante es. Ahora, el matrimonio en orden de la creación, ¿no? Dice que la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Pueden leer en los documentos del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, ¿sí?, o Alegría y Esperanza, el número 48, el parágrafo primero. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales, actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, a pesar de que la dignidad de esta institución que es el matrimonio no se trasluzca siempre con la misma claridad. Pueden leer en los documentos del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, número 47, parágrafo 2. Existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal. Pueden leer en los documentos del Vaticano II, la Gaudium et Spes, número 47, parágrafo 1. ¿No? Ahora, de los textos bíblicos, para darnos cuenta, ¿no?, del matrimonio en el orden a la creación, pueden leer el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2, ¿no?, que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Pueden leer la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8 y 16. Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Pueden ver Génesis capítulo 1, verso 31. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo, a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Pueden leer el libro del Génesis, capítulo 1, verso 28. Ahora, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados uno para el otro. Recordemos el texto del Génesis que dice: no es bueno que el hombre esté solo. En el libro del Génesis, capítulo 2, verso 18.
La mujer es carne de su carne, dice Adán. Génesis capítulo 2, verso 23. Eso igual, la criatura es más semejante al hombre mismo. Le es dada por Dios como un auxilio, una ayuda. Pueden leer Génesis capítulo 2, verso 18. Representando así a Dios, que es nuestro auxilio, podemos leer el Salmo 121, verso 2. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, sino a su mujer, y se hacen una sola carne. Dice el libro del Génesis, capítulo 2, versos 18 al 25. Esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue el principio, el plan del Creador. Pueden leer Mateo 19:4 o Mateo 19:6. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque ya cité muchos documentos y los textos bíblicos son bastantes. Así es. Sí, padre, comenta Hugo González, dice Hugo, padre, ¿cómo orar al Espíritu Santo cuando la cónyuge piensa y cree que Dios nos separó y trajo al OH? Yo creo que no es tanto que crea eso, o sea, aquí el asunto es que si él quiere invocar al Espíritu Santo, lo puede hacer y puede orar por su cónyuge, ¿no? Aquí el problema es de que el diablo no duerme y si le dejan una rendija va a entrar. Y cuando entra, pues él es enemigo de la unión, de la unidad, de la comunión. Y hace destrozo y medio. ¿Por qué? Porque nosotros, personas humanas, somos débiles. Y la fortaleza la encontramos en Dios. Y cuando nos alejamos, pues así nos va. ¿O no? Claro. Sí. ¿No? Lo estamos viendo. Ahora, también tenemos que estar conscientes que el matrimonio está bajo la esclavitud del pecado. Porque todo hombre y toda mujer, en su entorno propio, en su propio corazón, viven la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos, que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superada según la cultura, la época, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones. Esto se origina en el pecado. El primer pecado es la ruptura con Dios. Tiene como consecuencia, primera, la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Pueden leer el libro del Génesis capítulo 3, verso 12. Su atractivo mutuo, que es el don propio del Creador, pueden leer Génesis 2:22. Si todo eso se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, pueden leer el Génesis capítulo 3, versos 16. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, como dice Génesis 1:28, queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Pueden leer Génesis capítulo 3, versos del 16 al 19. Sin embargo, el orden de la creación subsiste aún gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita, jamás les ha negado. Pueden leer Génesis 3:21.
Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden al cual Dios los creó al principio. Entonces tenemos que ser conscientes, somos personas débiles, con muchas limitantes, y si nos alejamos de Dios nos va a cargar. Empezamos como jugando, como haciendo, sí, pero no le des lugar al otro porque va a entrar. Ahora, el matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley, o sea, del Antiguo Testamento. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, como los dolores del parto para la mujer, dice el libro del Génesis capítulo 3, verso 16, el trabajo por parte del varón, que se ganará el pan con el sudor de su frente, dice capítulo del Génesis capítulo 3, verso 19, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, que el egoísmo, la búsqueda del propio placer, abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí mismo. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra el dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio a la mujer. Pueden leer Mateo 19:8 o Deuteronomio 24:1. Ahora, contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, pueden leer Oseas capítulos 1 al 3, Isaías capítulos 54 y 62, Jeremías capítulos 2 y 3 y capítulo 31, Ezequiel capítulo 16, verso 62, ¿verdad? O capítulo 23. Los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Pueden leer, ¿verdad?, en el libro de Mateo o también en los libros de Ruth, de Tobías, que dan testimonio conmovedor del sentido hondo, profundo del matrimonio, de la fidelidad y la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, en cuanto que este es reflejo del amor de Dios. Amor fuerte como la muerte es una de las expresiones que usa, y otra dice: las grandes aguas no pueden anegar, ¿no? Pueden leer Cantar de los Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7. ¿Cómo ven? ¿No hay preguntas o le seguimos? A ver, padre, una pregunta. Dice Luis Humberto, dice: padre, buenas noches. ¿Puedo orar al Espíritu Santo por mi esposa, aunque ya estemos divorciados, porque está muy distanciada de Dios? Bueno, se puede, claro que se puede orar siempre, ¿no? Por sí mismo y por el cónyuge o la cónyuge, claro que se puede. Cuando ya se divorciaron, debió de haber razones muy fuertes para llegar a ese momento, pero se puede orar. Nada más que a veces también tenemos que pensar que Dios nos escucha. Y entonces Dios se vale de muchas cosas
momentos, actitudes, situaciones, para ir colocando otra vez a las personas en el camino de salvación. Y en ese caso también había que estar en la disposición de recibir al que se ha ido. No sé si me explique. Claro. Ahora, el matrimonio en el Señor, es decir, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo, o sea, el pueblo de Israel, había preparado la nueva eterna alianza mediante el que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él. Pueden leer en los documentos del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el número 22. Dice también el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 9, las bodas del Cordero. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre con ocasión de un banquete de bodas. Fíjese lo importante que es. Ahí empezó Jesús su ministerio. Pueden leer el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos de 1 al 11. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer en una concesión a la dureza del corazón. Pueden leer Mateo 19:8. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Por eso dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pueden leer Mateo 19:6. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Pueden leer Mateo 19:10. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada. Pueden leer Mateo capítulo 11, versos 29 y 30. Más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en dimensiones nuevas del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí su cruz, pueden leer Mateo 8:34. Los esposos podrán comprender, pueden leer Mateo 19:11, el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, que es fuente de toda vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amen a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Pueden leer Efesios capítulo 5, versos 25 y 26. Y añade enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gran misterio este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, dice Efesios capítulo 5, versos 31 y 32. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios en un misterio nupcial, es, por así decirlo, como el baño de bodas. Pueden leer Efesios 5, 26, 27, que precede al banquete de bodas de la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser, por su parte, signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunicación de la gracia. El matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Así lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1055, parágrafo 2. Como ven,
Oh, muy completo, Toda, padre. toda la riqueza que tiene la acción del Espíritu en el Sí. matrimonio. Y en todos los Entonces, documentos que está, lo, padre, ¿no? Además de las Sagradas Escrituras. así es. Lo que pasa es que como tenemos poca información o no nos preocupamos, tomamos a veces decisiones llevados por la ira, por la decepción, ¿verdad? Por la desesperación y no aterrizamos lo esencial. Ahora, viene la virginidad. El matrimonio es símbolo de la virginidad por el reino de Dios. Cristo es el centro de toda vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos familiares o sociales. Pueden leer Lucas 14:26, Marcos capítulo 10, versos del 28 al 31. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir el Cordero donde quiera que vaya. Pueden leer Apocalipsis 14:4. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, dice 1 Corintios capítulo 7, verso 32, para ir al encuentro del esposo que viene, dice Mateo 25:6. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida, en la cual es el modelo. Pueden leer Mateo 19:12. Allí dice, hay eunucos que nacieron así, o sea, imposibilitados para contraer matrimonio. Pero hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda, dice el texto que le cité antes. Ahora, aquí viene lo importante. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo en la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Pueden leer Marcos 12:25 o 1 Corintios 7:31. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, es un regalo de Cristo mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. Pueden leer Mateo 19, capítulo 19, versos del 3 al 12. La estima de la virginidad por el reino. En los documentos del Concilio Vaticano II pueden leer la Lumen Gentium o Luz de las Gentes número 42. La Optatantus Ius, que sean en el número 10, ¿no? Entonces, o les doy pues las abreviaturas y los buscan en el índice de los documentos. Sí, padre. O PC, verso número 12, PC número 12. Entonces, el sentido cristiano del matrimonio y la virginidad por el reino son inseparables. Se apoyan los dos. Así que designar o denigrar el matrimonio es reducir la gloria de la virginidad. Elogiar al matrimonio es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí, que en verdad es un bien eminente. Así lo dice San Juan Crisóstomo en un tratado que se llama De Virginitate. Entonces, como ven ustedes, vean lo importante que es el matrimonio, lo que ustedes tienen entre manos si no lo viven. Yo creo que esto, ojalá que sea como una bocanada de oxígeno, por así decir, para que ustedes en el Jesús Salvando Matrimonios y Familia, tanto los luchadores como los pródigos, tomen conciencia del don que recibieron. Claro. Y que tienen
¿no? En sus manos. ¿Cómo ve? Padre, pues además de muy completo, mucho que estudiar, porque bueno, aquí nos da muchas citas, muchos párrafos, mucho que hay que estudiar, sobre todo también de los documentos que desconocemos, como para realmente estudiarlo, y como usted dice, más que una bocanada de oxígeno, yo creo que es todo un tanque de oxígeno, ¿verdad? Pues sí, ese es como material para que Sí, las personas que me hacen favor de escuchar piensen en la grandeza de este sacramento, claro, piensen un poco en lo que Dios quiere, ¿verdad? De cada uno de ustedes. claro. Ahora, en la celebración misma del matrimonio, ¿sí? Entre fieles católicos, tiene lugar ordinariamente de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Pueden leer en los documentos del Vaticano II la Sacrosanctum Concilium, es SC, el número 61. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada, por la que se entregó. Pueden leer la Lumen Gentium en los documentos del Concilio o LG, número 6. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico y recibiendo la Eucaristía, para que comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Pueden leer 1 Corintios capítulo 10, verso 17. Pues, ¿qué cree usted? Que ya es hora. No, pues ya hasta Pero lo desvelamos, padre, ya. no, lo que pasa es que yo lo que trato es como que se lleven cada día lleven un asombro de la gracia que han recibido. Claro, Que lean los textos que les he dicho para que tomen más conciencia, para que su oración sea más sentida, para que su fe tengan razones para creer en ese sacramento que recibieron. Y no se puede aventar a la borda solo por una aventura, o dos, o tres, o 100, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que esta gracia de este sacramento siempre está amenazada por el pecado. Pero para eso contamos con la gracia de Dios. Pues no sé, así la dejamos ahí y entonces le retomamos la próximo lunes, si les parece a ustedes. sí. Y yo con mucho gusto, nada más que tengan un lapicito para que apunten los textos. Pues sí, y ¿Mm? muchas hojas, ya llevo 7, padre. Sí, Bueno, porque ¿verdad? es importante. ¿Mm? Claro, muy importante. Mucho que estudiar, padre, y de verdad, pues como siempre, padre Barajas, muchas gracias de verdad por todo su empeño, por todo este estudio que usted nos hace favor de traer. Es invaluable, de verdad, hay que hacerlo, hay que practicarlo, que no sea nada más una sesión por hacerla, sino que realmente estudiemos y nos documentemos para ver todos los valores que tenemos, ¿verdad? Y veamos que sí se va a poder restaurar el matrimonio porque hay muchas promesas del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Sí, ya, pues les dije algunas, ¿verdad? Sí. Pero digamos, al final de este tema, pongámosle así, por decirlo de alguna manera, vamos cómo orar en la pareja al Espíritu Santo. Ah, muy interesante. ¿Sería el siguiente tema, padre? No, vamos a seguirle hasta que Ok. lleguemos al final y entonces ya dedicamos un tema exclusivo para eso. ¿Cómo ve? Muy interesante, padre, y muy necesario, ¿eh? Nos vamos Bueno, entonces con la pues segunda parte, padre. ahí está entonces, ojalá que de hoy en 8 días haya más preguntas, haya como para que esto se ponga más interesante, para que realmente sea como un diálogo, Claro. ¿verdad? Y pues ojalá que yo por lo menos pongo mi granito de arena para que pues se haga la construcción de unos matrimonios muy sólidos y los que están quebrados por mil circunstancias puedan otra vez rehacerse, ¿no? Claro. Y entonces, para eso es importante primero que tenemos entre manos, ¿no?
Sí, claro. Cuando ya sepamos qué tengo, ahora me voy a preguntar, ¿y para qué tengo todo esto? ¿Para qué me lo dio Dios? Y vamos a encontrar en los textos bíblicos y en los documentos mucha doctrina. Y Así es. entonces, para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reconstruir? ¿Verdad? Claro. Entonces, yo creo que es importante todo eso. Así que yo animo a los luchadores a seguir en su lucha y a los pródigos que Dios también ilumine su corazón y su mente y se den cuenta pues que huir de la gracia de Dios no es fácil. Cuando nos queremos salir del huacal, a lo mejor lo logramos, pero Jesús como que nos ve con ternura y dice, ¿a dónde vas? Yo te he bendecido de mil maneras y te di, mira, la mejor gruñona del mundo te la di, ¿verdad? Pero también sácale jugo, tiene partes muy positivas, no solo es gruñona o gruñón, según sea el caso, ¿no? Sí, según lo que le tocó. Entonces, pues ahí estamos, ¿eh? Yo les agradezco mucho su atención, sus saludos y sus oraciones, ¿eh? Claro, Y padre, ahí pues estamos, hay muchos saludos para usted, de la gente, mucha gente agradecida con usted, le mandan saludos desde el principio del programa, muchas ahora sí gracias. que de todos lados le mandan saludos, padre, y acepte por favor nuestras humildes oraciones como muestra de nuestro agradecimiento por todo esto que hace con su ministerio, padre No, Barajas. pues muchas gracias, ya saben que aquí estamos para servir, ¿eh? Amén. Muchas gracias, padre, y que Dios Ándale, los que siga pasen buena bendiciendo. noche, que Dios Buenas los noches. bendiga. Gracias, Órale, padre. ándale, Hasta bye. lunes. Adiós, padre. Bye. Adiós, adiós, Bye. bye. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué tal? Yo llevo 7 hojas de todo lo que el Padre Baraja nos compartió y bueno, cualquier cantidad de citas bíblicas, muy importante hacerlo. De verdad, vamos a hacerlo. Es muy importante que te tomes un tiempo para estudiar, que te tomes un tiempo para ver nuestros documentos de la iglesia, ¿va? Todo lo que nos ha comentado el Padre. Si no los apuntaste o se te fueron algunos, bueno, pues el programa queda grabado tanto en Facebook como YouTube y al quedar grabados puedes escuchar una por una de las citas, las apuntas y después te tomas a la tarea pues de leerlo. Yo creo que para los batallones sería muy interesante realmente si están escuchándome líderes, ¿verdad? Que todo este material que nos ha compartido el padre Barajas, pues aquí hay mucho material para los batallones, ¿verdad? Dejar tareas a todos los integrantes y decir, mira, bueno, tú puedes estudiar los documentos de la iglesia, haznos un resumen y nos los compartes en el batallón. Tú lees las Sagradas Escrituras, las bodas que dice el padre del Apocalipsis, las bodas del Cordero, ¿no? Y bueno, podemos hacer algo muy, muy enriquecedor realmente en todo esto que estamos haciendo, ¿ah? Esa es la idea. Pues bueno, mi querido hermano y hermana, vamos a orar, si te parece bien, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que todo esto que platicamos y hacemos, bueno, pues nos deje una gran bendición, ¿ok? Eh, y bueno, pues vamos a ponernos entonces en la presencia del Señor y vamos a orar. Te invito para que oremos y que... dame un segundo. Muy bien, ahí está. Ok, dame un segundo y listo. Muy bien, ahí está. Perfecto, bueno, pues ya vamos a orar si te parece bien y bueno, pues ya tenemos, gracias a Dios, a nuestra querida hermana Nelly, que nos ha hecho favor de actualizar la lista de COVID. 5 hermanos ya, que ya, perdón, hemos sacado ya de COVID. A mí me da mucho gusto en especial por mi querida hermana Rubí y Álvaro, matrimonio restaurado de aquí de la ciudad de Mérida. Da mucho gusto, pues a quien tenemos el gusto de conocer, ¿verdad? Bueno, pues dio COVID, ya se habían librado de varias. Álvaro, nuestro querido hermano, pasó de verdad muy, muy grave algunos momentos. Y bueno, pues Dios le regaló hasta otro trabajo. Cuando le confirman COVID, me estaba platicando Rubí, a él le dan un trabajo nuevo, un trabajo mejor.
Así que bueno, pues ya está sufriendo en Cancún la capacitación que le van a dar. Bueno, él es de Cancún, creo. ¿Verdad? Y bueno, pues ya está sufriendo ahí en Cancún la capacitación que le van a dar para su nuevo trabajo, ya repuesto de COVID. Gracias a Dios. De verdad, todo esto es de Dios. Dame un momento. Ahí. Ya, bueno. Estamos en etapa de moscos, así que aquí los moscos son como no sabes. Bueno, pues vamos a orar, mi querido hermano y hermana, ya al principio del programa. Bueno, no nos antiguamos porque entramos directo con el Padre, así que bueno, pues vamos a orar y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos: Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, muchas gracias, Señor, por el Padre Barajas. Elevamos nuestra oración de agradecimiento, Padre, por este nuestro párroco, por este nuestro Padre, por este nuestro guía, Señor, que es de este ministerio. De verdad, muchísimas gracias, Señor, porque tú has puesto al querido Padre Barajas, Señor, con nosotros. Un Padre que nos da mucho conocimiento, mucho aprendizaje, muy preparado, Señor, y es un regalo para este ministerio. Hoy, junto con todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, elevamos nuestra oración, Padre, en favor de él, para que tú lo bendigas, lo cuides, le guardes, sigas haciendo crecer su ministerio, su iglesia allá en San Cayetano, en Pachuca, Señor, siga siendo una iglesia bendecida, por favor, Padre, y que bueno, Señor, tú sigas haciendo de este nuestro Padre Barajas, de verdad, una guía, como lo ha sido hasta ahora para este ministerio. Nuestras oraciones, nuestro cariño para él, Padre Dios, y Padre, te pedimos que lo bendigas en todas y cada una de sus necesidades, en su sacerdocio, en todo lo que él necesite, Padre. Por favor, bendícenos siempre al Padre Barajas. Por favor, te lo pido, te lo ruego. Hoy, Padre Dios, elevamos nuestra oración en agradecimiento, Padre, por todo lo que estamos viendo de sanidad en COVID. Padre, todavía faltan algunos hermanos y hermanas, por lo que te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que por favor, Padre Dios, todos mis hermanos y hermanas que aún tienen COVID sean sanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos sanidad en Mario Martínez, Jessica López, familia Baizal Delgado, Fidel Carrasco, familia Martínez Hernández, Leslie Karina Hernández Guerrero, Carlos Eduardo Arzola Peña. Padre, para que le des la salud, Señor, a este querido hermano. Por la familia Freites Atacho, Vidal Héctor Ávila, Mauricia Orlando Ofanado, Mauricio Orlando Afanado, por Marlene Quiroga Cano. Señor, estos hermanos y estos 5 hermanos que ya salieron, gracias a Dios también, Padre Dios. Y también gracias también, Señor, porque el querido hermano, nuestra hermana Nidia Mateus ya también está bien, Señor, ya ha salido de gravedad. Así que muchas gracias, Señor, gracias de verdad, porque estamos viendo grandes bendiciones de salud en este ministerio. Gracias infinitas. Padre Dios, hoy te pedimos por aquel hermano y hermana que de alguna manera nos han pedido que oremos por ellos y por ellas, Señor. Yo te pido, Padre, para que los bendigas, los cuides, los guardes, Señor. Y muy en especial, Padre, por aquellos hermanos y hermanas que nos han pedido que oremos por sus empleos. Yo te pido, Padre, para aquella hermana, aquel hermano, Señor, que hoy no tiene trabajo, que hoy no tiene empleo todavía, Señor, te pido para que toques su vida, su mente, su corazón, Señor, les des la sabiduría, Padre Dios, y en esta sabiduría puedan ellos hablar, Señor, puedan ellos decir, Señor, en sus entrevistas, en sus reclutamientos, Padre, en sus procesos, Señor, puedan hablar de bendición. Que se fijen en mis hermanos y hermanas, Padre Dios, que vean en ellos y en ellas hombres y mujeres que son hijos tuyos, Señor, y vean en ellos la diferencia a los demás candidatos. Abre para mis queridos hermanos y hermanas, Señor, nuevas opciones para quienes están por firmar contratos, Señor, tú sabes quién. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se abran contratos, sí, Señor, pero Padre, en buenas condiciones, en mejores sueldos, en mejores salarios, Señor. Por favor, Padre, te lo pido, te lo ruego, mi Señor. Haz, Padre Dios, que todo esto que nosotros hablamos, decimos, Señor, tenga el firme propósito de bendición. Hoy, Padre Dios, te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes en este ministerio, y te pido para que hagas de cada uno de ellos, Señor, un gran milagro, Padre Dios, una gran bendición. Señor, toca a mi hermana que me está viendo, a mi hermano que me está viendo, Señor, bendícele grandemente. Hoy, Padre Dios, queremos dar las gracias también una vez más por todo aquel hermano y hermana que ha traído
traído ofrenda a este ministerio, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendiga su mano de ella, de él, Padre Dios, y que haga, Señor, hombres y mujeres de fe grandes, Señor, como ese hombre y esa mujer, Señor, que traen ofrendas, Señor, que van, Padre, a los bancos, que utilizan sus medios electrónicos para hacer traslados, Señor, traspasos. Por favor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a todos y cada uno de ellos y ellas, Señor, y hagas por favor esa bendición, Padre. Por favor, te lo pido, te lo ruego, mi Señor. Haz la diferencia en cada uno de ellos, de ellas, Padre Dios. Toca sus vidas, sus mentes, sus corazones, Señor. Y yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús aquella mano de mi hermana y mi hermano que ha traído ofrendas, Señor, quienes la van a hacer llegar en estos días, Padre. Y Padre, tú has dicho que todo lo que toquemos, Señor, bendito será. Al hermano que toquemos, bendito será, bendita será. Y yo toco a mis hermanos y hermanas que han traído ofrenda a este ministerio, Padre, y benditos en tu nombre, Señor. Tú has dicho que benditos serán los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Y yo bendigo a cada hermano y hermana, Señor, que ha traído ofrenda a este ministerio, Padre, porque hacen posible que tengamos estos programas, que tengamos un buen internet, Señor, que tengamos buenos equipos, Padre, que podamos hacer todo esto. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Bendícelos, Padre Dios, bendícelas grandemente, Padre, y así con esa bendición te pido que bendigas a sus pródigos, a sus pródigas, Señor, y que todo dinero que tengan en sus manos, en sus cuentas, donde quiera que sea, ya no sean más para perdición. No permitas más perdición, Señor, en cada uno de los hermanos y hermanas, pródigos y pródigas, y aún en luchadores, Padre, que tuvieran intenciones, Señor, de llevar dinero, Padre, para pecado. Detén sus manos de todo, Señor, frena sus manos. Que no malgasten el dinero que corresponde al hogar, a la casa donde está mi hermana, donde está mi hermano, Señor, donde necesita el ingreso, Señor, por favor, Padre. Toca esos corazones de esposos y esposas, Señor, que padecen de avaricia, de tacañería, Señor, de soberbia, de pleito, Señor, ante el dinero, que amenazan con divorcio cuando se les pide dinero, Señor, que es su obligación, Padre Dios. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que dejen de utilizar esas armas, Señor, que utilizan de amenaza, de divorcio, de pleito, Señor, por los temas económicos. Por favor, te lo pido, Padre, te lo ruego, Señor. Que no haya miedo en la hermana y en el hermano que tengan que pedir dinero, Señor, a sus pródigos y pródigas, Padre Dios. Que no haya ese miedo, Padre, que existe, Padre, en esa estrategia, Padre, que han hecho tantos hermanos y hermanas, Señor, pródigos y pródigas, para hacer que no se pida dinero. Por favor, te lo pido, Padre, te lo ruego, Señor, que no sea así, Señor, que no sea así. Padre Dios, yo te doy gracias una vez más por este ministerio, por todo esto que estamos haciendo, Padre, porque una vez más pudimos hacer un programa para honrarte, glorificarte y para edificarnos todos nosotros. Padre, todo esto te lo pido y agradezco en ese bendito nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, yo te invito para que escribas y digas amén, amén y amén. Bien, muy bien, bueno, pues ahí estamos, mi querida hermana, y ya nos vamos. Acuérdate que hoy empezamos a las 8 de la noche, exactamente hace 1:30 empezamos, ¿verdad? Y te esperamos el día de mañana, sí, 9 de la noche en punto, hoy con los temas de mi esposa, qué bárbara, en ocasiones me está ganando al rating, Pero pues es que se queda ahí a escuchar mis programas y a la vez de escuchar mis programas, pues aprende ahí, ¿verdad? Todavía más cosas y viene aquí, pues lo comparte, entonces por eso tiene tanto rating. 9 de la noche en punto, no te pierdas un programa de bienaventurado que comparte ella, te aseguro que vas a aprender muchísimo, muchísimo. Yo te espero el miércoles con todo nuestro amor, cariño, ¿verdad? Para que también juntos estudiemos. Así que bueno, mi querido hermano y hermana, que Dios te bendiga. Buenas noches a todos, a todas, hasta mañana y adiós, Facebook, que Dios me los bendiga, adiós. Y bueno, también damos las buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y página web. Dios me los bendiga, buenas noches a todos, a todas, hasta mañana, adiós.